Los mensajes secretos de Terelu Campos han generado una gran controversia en los últimos días, sobre todo después de las revelaciones hechas por Alexandro Lecchio y Alejandra Rubio. Este tema ha causado revuelo tanto en los medios como en las redes sociales, debido a los intensos intercambios de palabras entre los implicados y las acusaciones que se han vertido sobre la conductora y sus actitudes, tanto personales como profesionales. Todo comenzó el día de ayer, cuando en el programa Vamos a ver, presentado por Joaquín Prat, Alexandro Lecchio y Carmen Borrego tuvieron un fuerte enfrentamiento que no pasó desapercibido para los televidentes. Este enfrentamiento ya había sido anticipado por los medios, pero lo que sucedió al día siguiente, el 25 de marzo de 2025, fue aún más impactante. En esta ocasión, Lecchio tuvo un cara a cara con Alejandra Rubio, lo que permitió que la situación se intensificara aún más y que salieran a la luz más detalles sobre los mensajes secretos de Terelu Campos. Durante este encuentro, Alexandro Lecchio reafirmó su postura de que había pruebas y mensajes que evidenciaban comportamientos de Terelu Campos que, según él, debían ser discutidos públicamente. A lo largo de la conversación, Lecchio no dudó en afirmar que había mencionado estos detalles anteriormente, pero que ahora estaba dispuesto a repetirlos de manera clara para que Alejandra pudiera rebatirlos directamente. Este tipo de dinámicas, en las que se intercambian acusaciones y respuestas rápidas, son características de este tipo de programas, pero lo que realmente captó la atención fue el tono cada vez más tenso y las implicaciones de los comentarios que se hicieron. El tema central de la conversación giraba alrededor de la salud de Terelu Campos. Alexandro Lecchio expresó que lo que más le impactó fue la forma en que había visto a Terelu temblando, lo que le generó una gran angustia. Según Lecchio, este estado de salud tan visible había sido el principal detonante de la necesidad de que Terelu regresara a España lo antes posible, ya que, según él, su estado se estaba deteriorando a pasos alarmantes. A medida que Lecchio continuaba exponiendo sus puntos, se hacía evidente que lo que quería transmitir era una preocupación genuina por la salud de Terelu, aunque su forma de hacerlo provocó una discusión más grande. Lo que realmente comenzó a intensificar aún más la situación fue el cruce de acusaciones sobre la dieta y los hábitos de vida de Terelu. Mientras Lecchio mencionaba la importancia de cuidar la salud, sobre todo cuando se atraviesan momentos difíciles como los de una enfermedad, Alejandra Rubio defendió a su madre, asegurando que no era justo que se criticara a alguien por sus decisiones personales, especialmente cuando se trataba de cuestiones tan privadas como la alimentación. Alejandra hizo hincapié en que su madre tenía derecho a vivir su vida como lo deseara, y que no estaba dispuesta a permitir que se le juzgara por las decisiones que tomara en relación con su bienestar. En este momento de la conversación, Lecchio se mostró firme en su opinión de que las personas enfermas deberían seguir una dieta más estricta y equilibrada, especialmente si querían mejorar su condición física. Sin embargo, Alejandra no estuvo de acuerdo con esa postura, considerando que la vida de su madre era un asunto personal y que no era necesario que alguien más opinara sobre su alimentación. Además, Alejandra resaltó que las personas tienen derecho a decidir cómo llevar su vida, sin que eso implique una obligación de seguir las recomendaciones de otros. En el transcurso del debate, también se abordó un tema que generó mucha polémica: las bebidas que Terelu consume. Según Lecchio, no entendía cómo, siendo una persona que atravesaba problemas de salud, Terelu podía permitirse el lujo de consumir refrescos, una bebida que él consideraba poco saludable. Lecchio insistió en que este tipo de decisiones podían tener un impacto negativo en su salud, y que, si realmente se quería mejorar, había que evitar el consumo de bebidas que no aportaran beneficios nutricionales. Alejandra, por su parte, defendió a su madre nuevamente, asegurando que, si bien es cierto que todos debemos cuidar nuestra salud, eso no le daba derecho a nadie a intervenir en las decisiones personales de su madre. El intercambio se tornó aún más agitado cuando Lecchio mencionó las famosas copas de Terelu. Este tema de las copas causó una discusión adicional, ya que Lecchio se mostró algo irónico al hablar de las bebidas que consumía Terelu, mientras que Alejandra se mostró incómoda con este tipo de comentarios. A lo largo de la conversación, Lecchio intentó restarle importancia a este tema, pero Alejandra no dudó en señalar que ese tipo de observaciones no deberían ser el foco de la conversación. Para ella, lo importante era que su madre tuviera el derecho de tomar las decisiones que quisiera para sí misma, sin la necesidad de que nadie lo cuestionara públicamente. A medida que la conversación avanzaba, la situación se volvía cada vez más tensa. Lecchio, al parecer, no estaba dispuesto a dar su brazo a torcer, y continuó defendiendo su punto de vista sobre la importancia de mantener una salud adecuada, especialmente cuando se está pasando por una enfermedad. Sin embargo, Alejandra mantuvo una postura firme, defendiendo a su madre de cualquier ataque que considerara injusto. Lecchio intentó justificar sus comentarios como una preocupación genuina por el bienestar de Terelu, pero Alejandra no estaba dispuesta a aceptar que se criticara a su madre de esa manera.
La conversación en el programa Vamos a ver dio un giro inesperado cuando se tocó el tema de Terelu Campos, una de las figuras más mediáticas de la televisión española. La reacción fue inmediata, y lo que comenzó como una discusión trivial sobre su vida personal rápidamente se convirtió en una confrontación llena de descalificaciones y juicios sobre la figura pública de Terelu. Algunos de los presentes en el programa, sin ningún tipo de filtro, comenzaron a utilizar palabras crueles y despectivas hacia ella, refiriéndose a Terelu como penco y vieja. Estos calificativos no solo fueron duros y totalmente innecesarios, sino que reflejaron una falta de respeto total hacia una persona que, como cualquier ser humano, tiene derecho a envejecer y pasar por diferentes etapas en su vida. Estas palabras, evidentemente hirientes, no solo fueron un ataque a la figura pública de Terelu, sino que también resultaron profundamente dolorosas para aquellos que la quieren y la respetan, especialmente para su hija, Alejandra Rubio. El momento fue un claro ejemplo de cómo las figuras públicas a menudo se convierten en blanco de ataques sin fundamento, simplemente por ser conocidas y estar expuestas al ojo público. Sin embargo, Alejandra Rubio, al escuchar estas crueles palabras, no pudo quedarse en silencio. Defendió con firmeza a su madre, a pesar de que las críticas eran constantes y no parecían cesar. Alejandra, que conoce bien las dificultades de ser una figura mediática, no permitió que las palabras de los demás quedaran impunes. Con una postura firme, pero llena de respeto, se levantó en defensa de Terelu, no solo como su hija, sino también como una persona consciente del dolor que este tipo de comentarios pueden causar. En su intervención, Alejandra expresó con claridad que, aunque su madre no estuviera en su mejor forma física, eso no le daba a nadie el derecho de ridiculizarla ni de menospreciarla públicamente. Sin caer en ataques directos o descalificaciones hacia los demás, Alejandra explicó que el envejecimiento es algo natural que todos experimentamos, pero eso no debe ser un motivo para despreciar a alguien. De hecho, enfatizó que la edad no es un criterio que defina el valor de una persona, ni mucho menos el respeto que se le debe. Con gran dignidad, Alejandra destacó que el hecho de que su madre fuera una figura pública no le restaba el derecho de ser tratada con el mismo respeto que cualquier otra persona, independientemente de su estado físico, su edad o sus decisiones personales. El tono de la conversación se elevó aún más cuando Alejandra comenzó a exponer lo que sentía con respecto a la crítica constante hacia su madre. No era solo la indignación por los comentarios despectivos que Terelu había recibido, sino también la profunda molestia por cómo, una y otra vez, las personas sienten que tienen el derecho de opinar sobre la vida privada de los demás sin ningún tipo de filtro. Para Alejandra, la clave en ese momento era proteger la integridad emocional de su madre, y por encima de todo, demostrarle que, a pesar de las adversidades y de la exposición pública a la que estaba sometida, no estaba sola. A lo largo de la discusión, Alejandra defendió la importancia de entender que, más allá de las críticas que pudieran recibir los personajes públicos, estos merecían ser tratados con dignidad y respeto. En su intervención, ella enfatizó que, como hija, su responsabilidad era defender a su madre frente a aquellos que se sentían con el derecho de criticarla sin conocerla personalmente. Alejandra se mostró firme al afirmar que, independientemente de los ataques, ella seguiría protegiendo a su madre con todas sus fuerzas, ya que, para ella, el amor y la lealtad hacia su madre eran irrenunciables. La postura de Alejandra no solo fue un acto de defensa personal, sino también una llamada de atención sobre la importancia de proteger a las personas que más queremos, especialmente cuando son objeto de comentarios hirientes y malintencionados. Lo que más resaltó durante toda la discusión fue el contraste entre las posturas de Lecchio y Alejandra. Mientras Lecchio, con su estilo característico de sinceridad brutal, defendía que sus comentarios venían desde una preocupación por la salud de Terelu, Alejandra no compartió esa visión. Para ella, la crítica a la salud de su madre no podía ser vista como una simple preocupación, sino como una forma de ataque despiadado, especialmente cuando se utilizaban adjetivos tan crueles y despectivos para referirse a ella. En su respuesta, Alejandra subrayó que el hecho de que alguien tenga una preocupación genuina por la salud de otra persona no justifica el utilizar términos insultantes ni el hacer comentarios públicos sobre su estado físico, especialmente cuando esto se hace sin el consentimiento de la persona en cuestión. Alejandra defendió su derecho a poner límites en lo que respecta a la exposición pública de su madre, dejando claro que, aunque los demás pudieran opinar lo que quisieran, ella siempre sería su defensora. La tensión en la conversación fue evidente. A medida que los minutos pasaban, la postura de Alejandra se mantenía firme y con una convicción inquebrantable de que su madre merecía respeto, independientemente de los juicios externos. Lecchio, por su parte, se mostró insensible ante el dolor que sus palabras habían causado, y aunque en todo momento trató de justificar sus comentarios en base a una supuesta preocupación, su actitud seguía sin empatizar con el sufrimiento de la otra parte.
El hecho de que no se lograra un entendimiento mutuo dejó claro que el tema no solo iba más allá de las diferencias de opiniones sobre Terelu, sino que también reflejaba una grieta profunda sobre la forma en que se perciben los valores de respeto, lealtad y empatía en la sociedad mediática. Finalmente, después de una tensa y algo incómoda discusión, la conversación llegó a su fin, pero sin que se lograra una resolución o acuerdo claro entre los involucrados. Alejandra y Lecchio se despidieron de manera un tanto tensa, dejando en claro que sus puntos de vista no coincidían en muchos aspectos. Aunque ambos expresaron su respeto mutuo al final de la charla, la desconexión entre ellos era evidente. No obstante, el hecho de que se hubiera llegado a este punto de confrontación pública significó que la discusión sobre Terelu Campos, sus hábitos de vida y las preocupaciones sobre su salud continuarían siendo temas de conversación durante los días siguientes. La controversia sobre los comentarios secretos de Terelu y el enfrentamiento entre Alejandra Rubio y Alexandro Lecchio dejó una profunda reflexión sobre el trato que reciben los personajes públicos en la sociedad actual. A lo largo de este episodio, quedó claro cómo las decisiones personales y los aspectos más íntimos de la vida de los famosos son constantemente expuestos, analizados y juzgados públicamente, sin tomar en cuenta los derechos fundamentales de respeto que deberían gozar como cualquier otra persona. Esta controversia no solo ha generado debates sobre los límites entre la vida privada y la vida pública, sino que también ha puesto en evidencia la necesidad de una mayor empatía en los medios y en el trato hacia aquellos que, por su trabajo, viven bajo la mirada crítica de la sociedad. El enfrentamiento entre Lecchio y Alejandra ha marcado un antes y un después en la opinión pública sobre cómo se deben tratar estos temas, y nos invita a reflexionar sobre el trato que damos a aquellos que, aunque sean figuras públicas, siguen siendo personas. En un mundo donde la exposición es constante y las críticas son implacables, quizás sea hora de empezar a cuestionar hasta qué punto tenemos derecho a opinar y a emitir juicios sobre la vida de los demás, sin importar cuán famosas o mediáticas sean estas personas. La discusión sobre Terelu Campos, su salud y su vida personal es solo un ejemplo de la complejidad de la relación entre los famosos y el público, y es probable que este tema siga siendo tratado en los medios durante mucho tiempo. La conversación comenzó cuando se mencionó el comportamiento de una conocida figura televisiva, quien no es precisamente una persona que frecuente el gimnasio ni se dedique a seguir rigurosamente una rutina de ejercicios. Sin embargo, esas son decisiones personales que ella ha tomado a lo largo de su vida, y por supuesto, tiene todo el derecho de hacerlo. Nadie debería entrometerse en esas elecciones, y mucho menos alguien como tú. ¿Por qué debería ser otra persona quien se atreva a señalarle lo que debería o no hacer con su vida? Es evidente que, si ni su médico, ni sus amigos cercanos, ni su familia se han atrevido a hacérselo saber, mucho menos debería ser otra persona quien lo haga. El hecho de que mi madre disfrute de lo que come, lo que bebe y, en general, de la vida a su manera, es algo que no está en discusión. Ya tiene la suficiente edad y experiencia como para decidir lo que quiere hacer con su vida, y eso incluye, por ejemplo, beber las bebidas que le apetezcan, incluso si se trata de varias Coca-Colas al día. A estas alturas, lo que ella consuma o no es una elección personal y no debería ser motivo de juicio. Lo cierto es que mi madre, al igual que cualquier otra persona adulta, tiene el derecho de vivir su vida según sus propios términos, sin que nadie venga a dictarle cómo hacerlo. Ella ha pasado por muchas experiencias, ha tenido altibajos, pero sigue siendo la misma persona fuerte y decidida de siempre. Y si decide tomar algo que no es necesariamente lo más saludable o lo que se considera correcto desde una perspectiva externa, eso no tiene por qué ser el centro de la crítica de nadie. ¿Qué más da si decide tomar varias Coca-Colas o si se niega a seguir las recomendaciones de ciertos profesionales de la salud? Es su vida, su cuerpo, y tiene derecho a tomar esas decisiones. Y sinceramente, no veo por qué eso debería ser motivo de escándalo o de conversación, menos aún cuando hay tantas otras cosas más importantes de las que hablar. En relación con esa historia del cenicero que se mencionó en algún momento, he de decir que lo que se dijo al respecto no tiene tanta importancia como algunos parecen hacer creer. Sí, es cierto que se mencionó algo sobre una secretaria y un cenicero, pero no es más que una anécdota sacada de contexto. No entiendo por qué se le ha dado tanto bombo a un incidente tan trivial. Eso, que parecía un asunto sin mayor relevancia, se ha convertido en una especie de tema candente gracias a que algunos personajes decidieron darle más peso del que realmente tiene. Claro que, como es común en la televisión, cuando se repite una historia varias veces, termina por convertirse en una especie de verdad, simplemente porque muchas personas la escuchan y la aceptan sin cuestionarla. Ese es precisamente el problema con los medios de comunicación, que a veces se convierten en un altavoz para repetir y amplificar historias que, en realidad, no tienen sustancia. Es fascinante cómo las personas, a veces, se sienten con derecho de opinar sobre la vida de los demás, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Alejandra, por ejemplo, tiene una actitud que a mí personalmente me parece algo arrogante,
y no puedo evitar preguntarme si eso se debe al papel que le están asignando en Telecinco. Ella se presenta como una figura importante en la televisión, pero la verdad es que todos estamos en el mismo barco. Todos, en el fondo, somos personajillos, y lo que ocurre en la pantalla no es más que una representación, no una verdad absoluta. Esto, en definitiva, es algo que me cuesta entender. Alguien como Alejandra, que aún está en proceso de forjar su propia carrera, no puede venir a dar lecciones sobre lo que es o no correcto, especialmente cuando no tiene toda la información ni la experiencia suficiente para hacerlo. En cuanto al incidente del cenicero, me parece que esa es una historia que ya ha sido contada demasiadas veces. Yo estuve allí en esa época, y lo vi con mis propios ojos. No fue un incidente aislado ni un simple rumor. Varios de los que trabajaban en la casa en ese momento recuerdan perfectamente esos hechos. Lo que la gente tiende a olvidar es que, en aquel entonces, la televisión era un lugar completamente distinto. Las normas, las expectativas y las dinámicas laborales eran diferentes. No se puede juzgar esa época con la perspectiva actual, porque todo ha cambiado. Aún así, aunque algunos de los detalles puedan parecer desmesurados o inusuales hoy en día, es importante reconocer que la televisión de esa época tenía sus propias particularidades. Como mencioné antes, las historias se repiten una y otra vez, y a medida que se cuentan, van tomando una forma más sólida en la mente del público, aunque no siempre se correspondan con la realidad. Lo que Carmen Borrego admitió en el programa de Telemadrid fue un reconocimiento que, aunque se dio en términos de matices, no puede ser ignorado. Ella misma admitió que lo que Alexandro Lecchio había dicho sobre ese incidente tenía algo de verdad. Sin embargo, la forma en que se lo presentó no fue ni mucho menos tan simple como lo que algunos esperaban escuchar. La versión de los hechos es compleja, y todo lo que se dijo en ese programa no debe ser tomado como una verdad absoluta. Las matices en sus declaraciones dan pie a la especulación, y eso es lo que hace que este tipo de situaciones se mantengan vivas en la conversación pública. La televisión ha sido, a lo largo de las décadas, uno de los medios más influyentes en la formación de la percepción pública. Sin embargo, lo que muchos no comprenden es que este medio no es simplemente un espejo de la realidad, sino un espacio donde las historias se construyen, se seleccionan y, en ocasiones, se distorsionan deliberadamente para ajustarse a ciertos intereses. Es un terreno donde la verdad no siempre es lo que parece, y a veces, lo que se presenta ante los ojos del espectador es solo una fracción de lo que realmente ocurre tras bastidores. La forma en que las historias se presentan, se editan y se construyen a menudo está lejos de ser un reflejo fiel de los hechos, ya que en muchas ocasiones está dictada por la necesidad de obtener una reacción o mantener una narrativa que favorezca ciertos intereses. Lo que parece ser un relato claro y directo, en muchas ocasiones es solo la punta del iceberg de una historia mucho más compleja. Es fácil dejarse llevar por lo que vemos en la pantalla, especialmente cuando la información proviene de una fuente de autoridad como la televisión. Las personas tienden a aceptar como ciertas todas las narrativas que se les presentan, sin cuestionar lo que ocurre detrás de las cámaras. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de los televidentes nunca tendrán acceso a la verdadera historia detrás de las imágenes que ven. Los detalles que realmente marcan la diferencia y que podrían arrojar una luz distinta sobre los hechos, rara vez se muestran en pantalla. Lo que se nos presenta a menudo está filtrado, editado y adaptado a una narrativa que puede no tener nada que ver con la verdad completa. Esto sucede tanto en los programas de entretenimiento como en las noticias, donde el objetivo no siempre es informar de manera precisa, sino atraer la atención del público, generar controversia y, en última instancia, obtener audiencia. Por lo tanto, la televisión no solo se convierte en un medio que informa, sino también en un lugar donde las historias se cuentan de la manera en que más conviene a quienes las producen. Cuando las personas consumen estos relatos, a menudo los aceptan como un reflejo de la realidad, sin cuestionar la veracidad de lo que se muestra. Esta aceptación ciega es, en gran parte, la razón por la que los medios de comunicación pueden tener un poder tan grande sobre la opinión pública. En muchos casos, lo que la gente ve en la televisión se convierte en lo que consideran la verdad, y esta percepción de la realidad se mantiene intacta durante mucho tiempo, incluso cuando las pruebas o los hechos reales demuestran lo contrario. En este sentido, la televisión se convierte en un espacio donde se crean verdades basadas en la repetición y la persistencia de ciertos relatos, no necesariamente en la veracidad de los mismos. Un claro ejemplo de cómo esto funciona es la forma en que algunos incidentes, que en su momento pueden haber parecido menores o irrelevantes, se convierten en temas recurrentes que siguen siendo discutidos y debatidos durante años. Esos pequeños momentos, cuando se repiten una y otra vez en la televisión, adquieren una importancia que no tenían en su origen. De esta manera, los relatos que una vez fueron simples anécdotas se convierten en grandes historias que, con el tiempo, parecen definirse como hechos indiscutibles.
Esta repetición constante es una de las tácticas más poderosas que los medios de comunicación utilizan para moldear la percepción pública y mantener ciertos temas vivos en la mente de la audiencia. A medida que se repiten los mismos relatos, la gente comienza a aceptarlos sin cuestionar la validez de los mismos. Recuerdo perfectamente aquellos momentos en los que las cámaras de televisión mostraban una y otra vez la misma escena con la secretaria y el cenicero. Aunque para muchos, esas escenas parecían simples detalles, yo pude ver cómo se repetían una y otra vez, creando una narrativa que poco a poco fue adquiriendo una dimensión mayor de la que realmente tenía. Algunos intentaron restarle importancia, pero al final, todo se fue magnificando, como suele ocurrir con ciertos incidentes que son manipulados para ajustarse a una narrativa preestablecida. En lugar de abordar el incidente de manera objetiva, muchos trataron de suavizarlo, presentándolo bajo explicaciones que no convencían a nadie. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La historia había sido contada y, a través de la repetición, se había establecido como una verdad aceptada, incluso cuando no reflejaba la totalidad de los hechos. Es importante recordar que lo que ocurrió en esa época no es solo una cuestión de errores humanos o malas decisiones. Es un reflejo de cómo funcionaba la televisión en ese entonces, y de cómo la industria de los medios construye las historias. La televisión de aquella época no era la misma que conocemos hoy, con una producción más accesible y un público más participativo a través de las redes sociales. En ese entonces, los relatos estaban mucho más controlados, y la audiencia no tenía las herramientas para investigar o cuestionar lo que se les mostraba. Hoy, las cosas han cambiado, pero el principio sigue siendo el mismo. Los relatos que se nos cuentan están cuidadosamente construidos y editados para tener el máximo impacto en la audiencia. Esto también nos lleva a un punto crucial, la percepción pública que se forma alrededor de ciertos personajes, situaciones o eventos. Las narrativas que los medios repiten una y otra vez, ya sea con el fin de generar controversia o simplemente porque son fáciles de consumir, se convierten en parte de la opinión colectiva, y a menudo esa opinión está basada en información incompleta o distorsionada. Este fenómeno no es algo exclusivo de la televisión, sino que se extiende a otros medios de comunicación, como las redes sociales, donde las noticias se viralizan sin que se verifiquen adecuadamente. De este modo, la información errónea puede convertirse en la verdad, simplemente porque ha sido repetida lo suficiente como para ser aceptada como tal por la mayoría. Uno de los puntos más importantes que podemos aprender de todo esto es la necesidad de reconocer que las figuras públicas, aunque expuestas a la opinión pública y al escrutinio de los medios, tienen el mismo derecho que cualquier otra persona a mantener su privacidad. Es injusto que todo lo que hagan o digan sea objeto de juicio y especulación constante, y aún más injusto es que se utilicen ciertos detalles de sus vidas para construir relatos sensacionalistas que solo buscan aumentar la audiencia y el rating. Las figuras públicas también son seres humanos con sus propios derechos, y aunque están bajo los reflectores, eso no les da a los medios ni a la sociedad el derecho de invadir su intimidad o destruir su reputación sin fundamento. Al final, lo que se debe entender es que las historias que nos cuentan los medios no son siempre las que realmente sucedieron. En muchos casos, los relatos están diseñados para cumplir con un propósito específico, como atraer la atención del público, generar controversia o mantener una narrativa que favorezca a ciertos intereses. Y es que, al final del día, los medios de comunicación son, en su esencia, una industria. Y como tal, tienen objetivos comerciales que van más allá de simplemente informar al público. Esto no significa que todo lo que se muestra en televisión sea falso o manipulado, pero sí nos recuerda que siempre debemos cuestionar lo que vemos y no aceptar todo como una verdad absoluta solo porque aparece en la pantalla. Finalmente, la lección que debemos aprender de todo esto es que la verdad no siempre es lo que nos cuentan los medios de comunicación. Las historias son construcciones que, a través de los años y de la repetición, adquieren una legitimidad que, en muchos casos, no merecen. Por lo tanto, es crucial que no dejemos que la opinión pública se convierta en un juez implacable que condena a las personas solo porque son figuras conocidas o están en el ojo público. Todos tenemos derecho a nuestra privacidad, y las figuras públicas no son la excepción. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Deberíamos, como sociedad, seguir permitiendo que la televisión y otros medios nos muestren solo una parte de la realidad y nos hagan creer que es la verdad completa?